Buenas noches, hermanos. No hay duda que la fidelidad de Dios es grande. Nuevas son cada mañana, dice. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ya van a ver cómo de verdad que la fidelidad de Dios, junto con su gracia, es algo que muchas veces no llegamos a comprender a cabalidad. Cada vez que existe un desastre, entre más grande o más caro o más se ha invertido en algo y algo falla, normalmente las grandes empresas tratan de identificar qué es lo que falló, por qué se dio ese desastre, qué es lo que no funcionó si así fuera. Hay algunas imágenes, algunas un poco antiguas. Para mi gusto no son tan antiguas porque las vimos nosotros, pues. La caída del Columbia, por ejemplo. Y me llamaba la atención que los investigadores, cuando suceden estas cosas, la imagen que está a la izquierda, digamos, de la presentación, es que fueron a recoger todos los pedacitos que lograron identificar que pertenecían al transbordador espacial, porque la idea era entender qué había pasado. Y yo digo que es una gran paciencia ir a buscar los restos, y uno dice, es imposible encontrarlos, pero cuando ellos por fin logran encontrar, arman todo, otra vez el transbordador, y logran determinar qué falló, para que eso no vuelva a ocurrir. Entre más cara o más se ha invertido en algo, tienen más cuidado de saber o de tratar de entender qué es lo que ha sucedido. Hay un programa que a mí me gusta en Nat Geo que dice catástrofes aéreas, Mayday, Mayday. Y lo que me encanta es que dice, tantas horas antes del desastre. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué falló? ¿Qué es lo que había pasado? Y así lo van manejando. En medicina surge lo mismo. ¿Qué pasó con una fractura? ¿Dónde está? ¿Qué tipo de fractura es? Aún en la dentadura, ¿verdad? Se puede identificar qué es lo que está pasando para poder tomar un rumbo de acción, algo que corrija. El cuerpo humano es algo especial y es caro, hermanos, bien caro. Por eso es que se invierte tanto en medicina. Y ahí hemos ido progresando desde los rayos X hasta ahora que se pueden hacer imágenes. Y mire, no sé cómo lo logran ustedes identificar, pero ahora las ultrasonografías, en el caso de los bebés, si es que se ve hasta el rostro de la criatura. Y es algo bien interesante. Yo recuerdo en el año 86, cuando fue el terremoto, recuerdo que el edificio emblemático fue el Rubén Darío. Y entonces se comenzó a investigar por qué se había caído ese edificio. Hasta que se llegó a la conclusión que ese edificio había sido dañado en el terremoto del año 65, lo habían habilitado, pero cuando lo reconstruyeron, alguien decidió quitarle una viga o una columna que estorbaba en la visión para lo que querían utilizar el edificio. Se la quitaron y 20 años después, cuando fue el terremoto, el edificio se cayó por completo. Ese año 86, yo trabajaba en el edificio, en el condominio de Los Héroes, ahí estaba Visión Mundial, y entonces recuerdo, yo era el contador, y me tocó ir con el ingeniero René Narváez, que era el estructuralista. Y entonces, y claro, yo veía las paredes todas rajadas y me decía, no tengas temor, las paredes no me preocupan.
vamos a pedir los planos del edificio para ver sobre qué está cimentado y para ver los daños que tiene, a ver si son estructurales o si son cosméticos. Pero créame que con las réplicas y volver a entrar al edificio no era tan agradable aquello. Pero al fin el ingeniero dijo, este edificio no se va a caer. Así que pueden comenzar a repararlo porque no se va a caer. Todas esas cosas me hicieron recordar que en la vida cristiana es bastante similar. Si la gente tiene ese cuidado con las cosas que considera que son de gran inversión para que no vuelvan a ocurrir fallas estructurales o para que no existan esos desastres, ¿cuánto más no debería de ser en la vida cristiana que uno identificara aquellas cosas que a veces provocan un desastre o una caída o un daño en la vida del creyente? ¿Cómo no deberíamos de identificarlo? ¿Cómo no deberíamos de revisarlo? Y eso me recordó que la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas es una obra cara. El apóstol Pedro lo menciona de esta manera en su primera carta. Ustedes están conscientes, dice, que estaban en el mercado de esclavos y que recibieron la libertad porque se pagó un alto precio. El pago no se hizo con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la idea que el apóstol quiere transmitir. Estábamos en un mercado de esclavitud, hermanos. Ahí estábamos todos los esclavos. Y de una manera maravillosa, Dios decide pagar un alto precio por nuestra libertad. Ustedes fueron redimidos, dice. Y el concepto es, fueron liberados. Se pagó tan alto precio por nosotros que cuando hemos fallado en algo, deberíamos de investigar por qué se falló. ¿Qué es lo que no hicimos bien? ¿A dónde nos descuidamos? Porque la idea es no volver a cometer las mismas cosas que nos llevaron a fracasar. La Biblia está llena de un montón de ejemplos de grandes personajes que fracasaron, hermanos. Y esa es una de las características maravillosas de la Escritura. No oculta los errores o los pecados de sus grandes personajes o héroes. Algo que no le gusta a la gente es revelar en qué se equivocó. La Biblia no va por la labor de no querer mostrar. Quiere mostrar la vulnerabilidad que nosotros tenemos. Y dentro de esos personajes pudiéramos hablar de muchos de ellos. Pero yo quisiera que ahora evaluáramos, no es un estudio pormenorizado, por supuesto, de la vida del apóstol Pedro, pero sí creo que hay un montón de detalles, como mencionaba Gustavo el lunes, que uno cuando comienza a revisarlos se da cuenta que lo que le sucedió al apóstol no fue de la noche a la mañana. No es algo que hoy se levantó el apóstol Pedro y entonces ahora él decidió o ahora se presentó la oportunidad de negar al Señor. Algo había sucedido en la vida de él a lo largo de los días anteriores. Y eso es lo que nosotros debemos de evaluar para que esas cosas no nos vayan a suceder a nosotros. Porque ahí están escritas en la palabra de Dios. Yo quisiera que de una manera muy rápida usted tuviera un concepto de quién era el apóstol Pedro. En las 4 listas que se mencionan en los evangelios y en el libro de los Hechos acerca de los apóstoles que tenía el Señor, en las 4 listas el apóstol Pedro aparece en primer lugar.
Eso es bien interesante para lo que nosotros vamos a mencionar. Los 4 escritores de los evangelios hacen una referencia 96 veces acerca de Pedro. El que más hace referencia a él es el apóstol Juan. 34 veces lo menciona en el evangelio. Pero es interesante que el evangelio, o uno de los evangelios que menos lo menciona, es Marcos. Porque Marcos se considera que fue el taquígrafo del apóstol Pedro. Se supone que Marcos escribió su evangelio basado en las enseñanzas y en los sermones que daba Pedro. Y él fue recogiendo toda aquella historia. Y en ese evangelio es uno en los que menos se menciona al apóstol. Quizás el detalle de sus errores o de sus fracasos más grandes no se mencionan en Marcos porque quizás Pedro de alguna manera se sentía avergonzado mencionarlo. Pero vamos a ver que en los otros evangelios sí se menciona con el lujo de detalles. En general pudiéramos decir que Pedro tenía un buen currículum vitae, hermano. Espiritualmente hablando, Pedro tenía varias cosas que cuando usted comienza a revisarlas en Escritura, se da cuenta que este no era cualquier persona. Pedro había recibido un nombre nuevo, había presenciado la resurrección de la hija de Jairo, había caminado sobre el agua. Pedro, cuando el Señor les pregunta, ¿y las personas quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro sale y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando alimentan a los 5,000, el Señor los desafía y les hace una pregunta. ¿Se quieren ir ustedes también? Y es Pedro el que sale en defensa y dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es el apóstol Pedro el que muestra interés por aprender. En la primera parábola que se menciona en la Escritura acerca del sembrador, es Pedro el que le dice al Señor, explícanos el contenido de esta parábola. Es Pedro uno de los que contempla la transfiguración. Es Pedro el que tiene el privilegio de estar en primera fila en la enseñanza que el Señor da acerca de los eventos del futuro, lo que iba a suceder con respecto a la venida del Hijo del Hombre. Es Pedro uno de los que se le encomienda que vaya a preparar el aposento alto a donde se iba a celebrar la última Pascua y la primera cena del Señor. Es Pedro uno de los que le lavan los pies junto con los demás discípulos. Con todas esas características pudiéramos decir que Pedro había tenido grandísimos privilegios. ¿Se imagina un currículum con esa naturaleza? Alguien ¿qué clase, usted qué quisiera ser? Mire, yo quisiera ser el pastor de la iglesia. Tráigame su currículum. Y viene el tipo y dice, mire, yo he caminado por las aguas, he andado con el Señor, también he tenido esta experiencia. ¿Cómo no lo contratarían, hermanos? Hasta ahí todo suena bien, ¿verdad? Pero fíjense que el currículum no solo menciona las cosas buenas. La Biblia menciona algunos detalles que tal vez deberíamos de verlos para entender qué le pudo haber pasado o cómo se comenzó a filtrar algo en un personaje tan increíble como Pedro. Fue un proceso de varios pasos que lo llevaron a fracasar. Y en eso quisiera que viéramos algunos versos en el contexto para entender cómo se fue filtrando ese cúmulo de eventos que fueron haciendo vulnerable la vida de alguien que pintaba para ser lo máximo, hermanos. Seguro que es un líder y era un líder,
pero que fue sin darse cuenta, permitiendo que algunas cosas llegasen a su vida. Vamos a leerlos rápido. Lucas 8:45. Se lo voy a mencionar. Cuando va el Señor a resucitar a la hija de Jairo, se encuentra con una mujer que había padecido por más de 12 años de un flujo de sangre. Y entonces aquella mujer decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Y entonces la mujer toca el manto del Señor y su flujo cesa. Y el Señor hace la expresión, o dice la expresión pública, ¿quién me ha tocado? En el 8:45 del libro de Lucas, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos a Pedro. Cuando le pregunta el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Pedro dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, ¿y dices quién te ha tocado? Ubícate. Señor, estamos apretados, aquí vamos con todos. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? A nosotros nos puede parecer que es algo superficial, pero si lo unimos con lo que dice en Marcos 5:37, Mateo 16:22, vamos a ver que aquí se va plasmando algo. Mateo 16:22 dice, desde el 21 para tener el contexto, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y me llamaba la atención, realmente la expresión reconvenirle es a reprenderle. Pedro, reprendiendo al Señor, ¿y qué es lo que le dice? En ninguna manera esto te suceda o te acontezca. Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a permitir que esto suceda? Es Pedro el que siente esa libertad o esa confianza de poder decirle al Señor, Señor, eso que tú estás proponiendo no puede ser. Vamos, tú no eres alguien que va a morir o que ha venido a este mundo para morir de esa forma. No puedes permitir que suceda esto. Y es el Señor entonces quien tiene que decir, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No era conforme a la voluntad de Dios la expresión que dice Pedro. Pero se da cuenta, Señor, la multitud te aprieta y tú estás preguntando quién te ha tocado. Señor, ¿qué estás diciendo que vas a morir? Tenía semejante libertad como para poder hablar de esa manera al Señor Jesucristo, hermanos. Pero ahora viene lo que yo quiero que usted se enfoque. Marcos 9:33. Resulta que Pedro, el Señor lo lleva junto con Juan y Jacobo para que puedan contemplar la transfiguración. Y cuando sucede aquello, Pedro
habla y dice, Señor, bueno es que estemos acá. Vamos a hacer 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Y se oye una voz del cielo que dice, no, este es mi hijo, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Pedro, céntrate en la persona que merece toda tu atención. Y aquello ha de haber sido algo espectacular, hermanos. Ver la gloria del Señor en su manifestación en un pequeño instante. Ha de haber sido increíble. Pero me es más increíble también cuando dice en el verso 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Ven la gloria del Señor, pero la instrucción es, no pueden hablar de esto. ¿Sabe por qué me llama la atención? Porque es como que le dan a usted un gran privilegio en el que va a disfrutar algo increíble, pero no lo puede compartir. Eso me hace recordar una historia que Swindoll menciona en uno de sus libros, que dice que el pastor de la iglesia un domingo estaba cansado y entonces lo invitan para que fuera a jugar golf. Y él le habla al copastor, cualquier parecido aquí es pura coincidencia, y le dice en la mañana, fíjate que me siento enfermo, no voy a ir hoy, hazte cargo tú del culto. Y entonces el culto se celebra con normalidad y el pastor se va a jugar golf. Y jugando golf hace un hoyo en uno, hermanos. Un hoyo en uno. Y entonces dice Swindoll acerca de esta historia, dice, y los ángeles le preguntan al Señor, Señor, esto no lo entendemos. Este dejó de ir al culto y tú lo premias permitiendo que haga un hoyo en uno. Y dice que el Señor les dice, déjenlo, quiero saber a quién tiene valor de contárselo. Porque lo normal es que él debía haberse sentido tan emocionado que debió haber dicho, hice un hoyo en uno, y la pregunta era, ¿cuándo? Ah, el domingo. Ah, no puedo decirlo. Se iba a consumir. Ahora imagínense los discípulos, estos 3, tienen la oportunidad de ver la transfiguración del Señor. Los vestidos se hicieron tan blancos que ningún lavador los podía hacer como habían quedado. Vieron a Moisés, vieron a Elías y estaban hablando y los discípulos ahí contemplando, y el Señor les dice, pero no pueden decirle esto a nadie. Ah, pues sí, ¿verdad? Nos quedamos calladitos y todos felices. No, hermanos. Dice más adelante, en el verso 33 de este capítulo 9 de Marcos, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y entonces ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Se imaginan? Pues nosotros 3 debemos de estar en una posición diferente, ¿verdad? Con respecto a los demás. Seguramente uno de nosotros debería tener una posición de liderazgo diferente. Y comienzan a discutir, ¿y quién va a ser el mayor entonces? ¿Se imagina usted esa clase de discusión? ¿Quién tiene la preeminencia? ¿Quién puede tener mayor lugar? Y están discutiendo. Y ahora vea lo que sería un cronograma de lo que fue sucediendo. Mateo 18, 21. Mateo 18, 21. El Señor está enseñando
al inicio del capítulo 18, ¿quién es el mayor? La porción que acabamos de leer en el libro de Marcos. Pero más adelante, dice en el verso 21, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Qué curioso que es Pedro el que pregunta cuántas veces tengo que perdonar. Después que habían venido discutiendo por el camino, ¿quién iba a ser el mayor? Es Pedro el que toma la decisión de preguntar, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Da la impresión que aquello no había terminado con lo que el Señor les preguntó. Más adelante en el capítulo 19, siempre de Mateo, verso 27, cuando el Señor está hablando acerca del premio o la recompensa que iban a recibir, Pedro pregunta en el verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vamos a recibir de beneficio? ¿Qué recompensa vamos a tener? Usted va viendo ciertas fisuras en el carácter de alguien que tenía un montón de cualidades buenas, hermanos. Pero habían ciertas cosas que lo habían atrapado a él. Cuando el Señor está enseñando acerca de la fidelidad y de la atención que deberían de tener los siervos, Pedro le dice, Señor, ¿y esa parábola es para todos o solo para nosotros? ¿A quién aplica eso de la fidelidad? Pero llega Marcos capítulo 10. Marcos 10. Y Pedro, y Juan y Jacobo hacen algo que Pedro no se espera. ¿Sabe qué es lo que hacen? Mire lo que dice en Marcos 10, 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Qué es lo que quieren? Que cuando tú vengas, uno de nosotros esté sentado al lado derecho y el otro a su lado izquierdo. Acaban de venir discutiendo, hermanos, de quién sería el mayor. Pedro dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y estos hacen algo interesante. Se acercan al Señor, se le adelantan a Pedro, hermanos. Acuérdense que eran los tres que habían subido. Se le adelantan a Pedro y le piden al Señor, danos esta oportunidad. ¿Qué creen que provocó eso en Pedro? Ve el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ya había una discusión profunda. Y seguramente, ¿sabe quién estaba liderando esa sensación de enojo contra Jacobo y Juan? Pedro. ¿Por qué? Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Por qué Pedro, hermanos? ¿Por qué le dice esto a Pedro? Hay alguien que había estado observando todas estas cosas también. Acuérdese de algo que es doloroso pero que es realidad. Y el que nos acusaba dice, día y noche tenemos un enemigo formidable que se encarga de ponernos en mal todas las cosas que nosotros hacemos.
Satanás no es omnisciente, hermanos, pero observa y sabe cuáles son nuestras actitudes. Habiendo dado esto, entonces ahora veamos los pasos que se fueron dando rápidamente para que fuese un desastre espiritual en la vida de Pedro. Pedro le dice al Señor: Simón, Simón, algo va a suceder y yo he rogado por ti. Y esto no es como los pasos de, ¿se acuerda aquella novela colombiana de Pedro el Escamoso, verdad? 7, ¿se acuerdan, verdad? Aquí vamos a ver 7 cosas que Pedro descuidó. Quédese en Marcos. Lo anduve de aquí para allá, pero ahora nos vamos a quedar en Marcos. Marcos 14, verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Era algo muy íntimo y muy solemne. La palabra es: todos ustedes van a tropezar. Todos. Veamos lo que dice Pedro. ¿Cuál es el primer paso para fracasar, hermanos? Tener una excesiva autoconfianza en uno mismo. Creerse que uno es autosuficiente. Cuando uno comienza a decir: yo me conozco, hermano, yo sé hasta dónde llegar, yo sé cómo manejar esto, hay que tener un gran cuidado. Es sorprendente lo que él tiene el valor de decir. En Mateo 26 dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos caigan y tropiecen, él dice en Marcos: yo no. Pero el Señor acaba de decir: todos ustedes van a tropezar esta noche. Y Pedro lo contradice y le dice: yo no, Señor. Aunque todos estos te dejen, yo no, yo soy diferente. Yo no necesito lo que ellos necesitan. Yo puedo manejarme. En Mateo se utiliza una doble negación. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. La expresión es: nunca, jamás, de ninguna manera te negaré. ¿Te queda claro? Nunca. En Lucas agrega un poco más. El escritor investiga y dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y en Juan remata y dice: mi vida pondré por ti. ¿Te das cuenta, Señor? Yo no soy como los demás. Soy diferente. A mí sí me llama la atención porque cómo insistió con vehemencia. Nunca. Yo no. Y hermanos, si vamos a tener cuidado de no caer o de no fracasar, tengamos cuidado de no creernos que somos lo máximo. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: separados de mí, nada podréis hacer. El apóstol Pablo me hizo recordar
la expresión, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé, dice, que fue llevado al tercer cielo. Y para que la revelación que había recibido no lo pusiese en una posición de extremada vanidad, le fue dado un aguijón, dice, para que yo no me pueda creer que soy lo máximo. Pedro cometió el primer error que nosotros no debemos de cometer, hermanos. Creer que a nosotros no nos va a pasar lo que le pasó a los otros. Segundo, Marcos capítulo 14, verso 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo, ¿a quién? Qué casualidad, ¿verdad? Le dijo el Señor a Pedro, ahí habían otros, pero el Señor se dirige a Pedro y le dice, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Parecía como que le dijera, ¿no eres tú el que tu vida ibas a dar por mí? Fíjese que esto de dormirse en momentos claves no era la primera vez. ¿Sabe en qué momento Pedro también había tenido sueño? Y lo menciona la Escritura. Cuando estaba en la transfiguración. En el monte de la transfiguración dice que Pedro, Jacobo y Juan tenían sueño. ¿Cómo podían dormirse teniendo la gloria, viendo todo lo que iba a suceder ahí? Pero tenían sueño. ¿Y sabe cuál es el segundo paso para ir al fracaso? Descuidar la disciplina personal y particularmente la oración, hermanos. Pidiéndole al Señor que nos guarde. Si usted se cree que es lo máximo y si a eso le agrega que su vida espiritual no tiene una disciplina constante, créame que vamos en el mismo rumbo que tomó el apóstol. Físicamente estaban ahí, hermanos, pero estaban lejos espiritualmente. ¿Se acuerda lo que le pasó al pueblo de Israel? Este pueblo de labios me adora o me alaba, pero su corazón está lejos. Años después, Pedro escribe en su carta, sed pues sobrios y velad en oración, como que había aprendido algo difícil, por el lado difícil. Tercer paso, Marcos 14, 47. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Quién era ese? Juan dice que el que llevaba la espada era Pedro. ¿Usted cree que Pedro había ensayado para cortar orejas? Eso es como los jugadores que tiran el balón al travesaño, ¿verdad? ¿Qué cree que es más fácil? ¿Meterlo en el rectángulo de la meta o pegarle al travesaño? Es más difícil pegar al travesaño. ¿Qué cree que es más difícil para el apóstol? ¿Cortar la oreja o cortar la cabeza? Yo creo que la cabeza es la que le quería volar. Yo creo que eso era lo que él quería. Él no había ensayado cortar una oreja. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Creer que la lucha espiritual se libra con armas carnales. El apóstol Pablo lo dice de una manera bien sencilla. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermanos. Por lo tanto, nuestra armadura no es material, no es física. Nuestra armadura es espiritual.
porque luchamos contra las huestes de maldad, contra un sistema que se opone a Dios. No estamos para luchar carnalmente. Cuando el vecino saca al perrito y le deja sus necesidades enfrente, no piense que es esa persona el que quiere dañarlo. Hay un sistema que gobierna este mundo que le va a querer robar la paz. No, usted no está peleando contra el vecino. Hay alguien que quiere sacarlo de sus casillas. Autoconfianza. ¿Qué más? Disciplina espiritual. Carencia, debilidad. Y ahora vemos querer pelear una lucha espiritual con armas humanas. Cuarto, hermanos. Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaba aquel espíritu que decía, aunque todos te dejen, yo no? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos los cristianos? Lo que dice Santiago. El hombre inconstante o de doble ánimo es un problema, porque no se puede confiar en él. ¿A qué horas quedamos, hermano? No, sí vamos a venir, aquí, a tal hora nos vamos a reunir. Y a la hora de reunirse, no vienen. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Sabe qué es uno de los grandes problemas? Tener un doble ánimo. Cuando estamos aquí escuchando algo que nos eleva, estamos dispuestos a vencer al mundo, hermano. Y cuando estamos en la casa, quizás va a llover, ¿verdad? Entonces, es más difícil, porque somos inconstantes. ¿Y qué es lo que dice Santiago? El que es inconstante en la vida espiritual, particularmente cuando le está pidiendo algo al Señor, es como las olas del mar, dice. El inconstante. Ahora están arriba, después están abajo. No piense que el que sea así, que va a recibir algo del Señor, dice. Pero no solamente es el doble ánimo. 14:54. Y Pedro le siguió de lejos. De lejos, hermano. A veces nos cuesta tener compromiso y nos conformamos. Mi abuelita decía, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no le alumbre. No hay que ser tan fanáticos, hermanos. Venir a todos los cultos. Algo nos susurra, ¿verdad?, en el oído. No hay que ser tan radicales. ¿Por qué vamos a ser tan diferentes? Un poquito de lejos. Y nuestra vida espiritual se comienza a debilitar. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto, dice el Salmo. La comunión, dice el apóstol Pablo, es con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo es nuestra comunión con el Señor? Estábamos hablando un día de estos con una hermana y yo le decía, ahora con las trabazones hemos aprendido a aprovechar estar en el carro para no perder el tiempo. Así que ahí es cuando usted puede hacer su devocional. Si no le quedó chance en la mañana, créame que en algún momento del día va a estar en una trabazón y le va a durar 20, 30 minutos, si no más. Mire qué momento más particular para poder tener comunión con el Señor. Solo cierre las ventanas. Ahí usted puede cantar, ahí puede llorar, ahí puede orar, ahí puede recordar los mensajes, ahí puede hacer de todo.
quién lo va a interrumpir? ¿Cómo es nuestra comunión? Sexto paso. Siempre en el 54. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. ¿Con quién era la comunión entonces? No era con el Señor. Se fue a sentar. Fíjate que es interesante. Juan menciona que primero estaba de pie, calentándose, y cuando entra ya está sentado con ellos. Si se da cuenta, es una serie de pasos que se van dando. Y entonces viene la culminación. Verso 68. ...67 voy a leer. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Todo lo que acabamos de hablar, el apóstol Pedro, que había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora hace algo que para mí es increíblemente fuerte. Mateo pone un poquito más de detalle en el capítulo 26, solo lo voy a leer. Mateo 26 dice, en el verso 70, pero él negó otra vez con juramento. Con juramento, hermanos. En el verso 72 dice, de Mateo 26, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Y en el 74 dice, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Él niega sus enseñanzas, él niega su relación, él niega que él sea el Hijo de Dios. Llegó hasta maldecir, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar uno en un fracaso espiritual? ¿Hasta dónde? Por eso le digo que no es que de la noche a la mañana que esto va a suceder. Gracias al Señor, en medio del caos hay esperanza. A pesar de que ignoró las advertencias que el Señor le había dado, acuérdese lo que le dijo el Señor: mas yo he orado por ti. ¿Qué es lo que sostenía el apóstol a pesar de esto? Es que el Señor había orado por él. Y aquí volvemos a lo que siempre hemos dicho, hermanos. Tal vez nosotros podemos llegar a tener alguna vez dudas de muchas cosas. Pero cuando nosotros estamos conscientes que es la palabra de Dios la que permanece para siempre, no importa que esté colgado en la cruz como un ladrón y que vea que el que le ha prometido estar en el cielo, en el reino, el mismo día, se muere antes que usted. ¿Por qué iba a estar el ladrón en el paraíso? Porque el Señor lo había dicho, hermanos, y su palabra se cumple. El Señor había orado por él, pero después de ese fracaso, ¿qué es lo que hace Pedro? Recuerda, llorando amargamente, recuerda las palabras del Señor.
¿Sabe qué es lo que uno tiene que recordar cuando lamentablemente ha caído en un fracaso? Recordar la palabra del Señor. Por eso es importante que la estudiemos. ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo? Él nos recordará todas las cosas. Tenemos que leerla para que nos pueda recordar el Espíritu Santo toda la palabra del Señor. Marcos capítulo 16, ya voy terminando. En el verso 7 dice: ¿quién está hablando? Es el Señor. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Los ángeles están anunciando la resurrección del Señor. Díganle a Pedro. ¿Quién es el que corre primero, más veloz para ir al sepulcro? Es Pedro. Entra primero. ¿Y sabe qué es lo que sucedió después de eso? En el capítulo 24 de Lucas, verso 34, encontramos que están contando que el Señor ha resucitado. Y dice en el verso 24, verso 34 del capítulo 24: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Tuvo un encuentro con Pedro. ¿Para qué, hermanos? Para restaurarlo. ¿Cambió el carácter de Pedro después de todo esto? Siguió siendo el mismo, hermanos. Después de una semana de que había pasado la resurrección, ¿qué dijo Pedro? Vamos a pescar otra vez. Nos regresamos. Y mire si era un líder. Todos los discípulos fueron con él a pescar. Y cuando ya estaban ahí, aparece el Señor. Y Pedro se viste y va. Y ahí es donde es confrontado de una manera tan delicada que solo el cirujano lo puede hacer. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué es lo que le dice? ¿Me amas más que estos? Aunque todos te dejaren, yo no. Pedro, ¿me amas más que estos? Y a la tercera vez Pedro dice: tú lo sabes todo. Entonces el Señor le da el encargo de cuidar a su iglesia. Y Pedro ya cambió por completo, sigue siendo el mismo, hermanos, con un carácter que Dios quiere utilizar. Dios no ha hecho robots. Dios quiere utilizarnos tal cual somos. Pedro ve que le va siguiendo Juan y le dice: Señor, ¿y qué con este? ¿Se acuerda cuál había sido el problema de Pedro? ¿Quién va a ser el primero? Y voltea a ver y dice: ahí viene Juan. Como que no me lo voy a quitar, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, ¿con quién aparece trabajando Pedro? Con Juan. Y desde entonces, hermanos, sigue siendo Pedro, pero con una visión diferente, con una visión espiritual. Me encanta y recuerdo las palabras del apóstol Pablo. Estas cosas le sucedieron a ellos hablando acerca del pueblo de Israel, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. El apóstol Pedro lo pone de esta manera: estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quién lo está diciendo? Alguien que experimentó el fracaso y la restauración, hermanos. Si estas cosas pasaron como ejemplo para nosotros, ¿por qué querríamos nosotros pasar por lo mismo? Mi abuelita siempre me decía, yo le decía, abuelita, pero la experiencia tiene que entrar por el pellejo. Y ella me decía, sí, hijo, pero que entre por el pellejo de otro, no sea bobo. ¿Sabe qué es? Pedro dice, ahí está el ejemplo, aprovéchelo. Revise si no va pasando por la misma cantidad de pasos. Tal vez llegó el momento de cambiar de rumbo y no cometer los mismos errores. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos las gracias por la bendición que tú nos das de poder escudriñar tu palabra y entresacar algunas cosas, Señor, que son de bendición para nosotros. Con seguridad creemos que no queremos fallarte. Queremos ser fieles a ti. Ayúdanos para que tomemos esa decisión, para que podamos honrarte con nuestra fidelidad y glorificar tu santo nombre. Guárdanos de todo mal, de todo peligro, que seamos fieles a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.